para comenzar. No tiene. Listo. Ok. ¿Y qué les parece si yo sé que ya oraron? Yo, ahora que vamos en un momento a abrir la palabra de Dios, le invito a inclinar su rostro para orar, para abrir su palabra. Oremos. Querido Padre, le agradecemos por habernos dado la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias porque desde la última vez hasta ahora ha estado con nosotros, nos ha dado la vida y porque sigue dirigiéndonos y Señor, no sabemos nada, no sabemos ni la izquierda ni la derecha y queremos Señor que nos guíe y nos ayude a entregarle toda nuestra voluntad, aprender a confiar en usted y depender solamente de usted. Se lo Amén. pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, eh, voy a presentarle aquí en la pantalla como un pequeño repaso de lo que hemos visto y esta vez, déjeme ver qué tengo aquí. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está esto. Ok, bueno, voy a ponerle aquí en este modo. Bueno, aquí estamos viendo. Ya hemos ido por un recorrido de el tema nuestra única, que es la palabra de Dios y el papel importante en el momento en que no podemos guiarnos por nada ni nadie, ni por nosotros mismos, ni por nuestros sentidos, emociones, conjeturas, estudios, enseñanzas, educación, nada, 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 nada. No podemos dejarnos guiar por nada. Solamente por un escrito está. Si la palabra lo respalda, entonces esta es la única base. Número dos, quien tiene que enseñarnos las escrituras es Dios mismo. El Espíritu Santo, esa es la labor, eso es lo que nos quiere hacer, enseñarnos y mostrarnos lo que, lo que Él prácticamente le inspiró al ser humano para escribir, a los que fueron inspirados. Entonces, no existe nadie que pueda conocer las profundidades de Dios, que sepa el plan de salvación, que lo entienda porque fue parte del diseñador. Y por eso Jesús dijo, os conviene que yo os vaya para que venga el Espíritu Santo, quien hablará de mí y os presentará, guiará toda la verdad, eh, con, constreñirá, preparará, dará fuerza, poder, autoridad, todo. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo se comunica? A través de la palabra. Y por eso la importancia de que más que nunca en este momento, eh, de mayor peligro, pues las escrituras son lo único que nos puede guiar. Pero las escrituras que la vayamos, que sea Dios el que nos las habla y nos guía. No nos podemos dar el lujo de recibir interpretación de otro ser humano. Si los temas están muy bien, pero tenemos que aprender a ver cuándo en el tema me está llevando a Dios o me está llevando me está diciendo, mira, te voy a explicar esto con el propósito de animarte, de alentarte para que tú vayas a estudiar, a comunicarte con Dios y estudiar. Si ese fue el mensaje, si eso me llevó el mensaje que yo escuché, el tema que yo escuché, me está llevando a buscar a Dios de esa manera, no es querer escuchar más temas, sino irme a la palabra de Dios. Créame que en este momento ese es un buen mensaje. Ese es un mensaje que no eclipsa a Dios, no eclipsa a Jesús y no eclipsa a nuestra única salvaguardia. Todo lo demás que no me está llevando allá, que me puede hacer sentir bien, que tiene mucho sentido y todo, no no está cumpliendo la función para este momento de peligro. Eh,
que es llevarnos a la palabra. Por eso cuando Jesús vino, resucitó, ¿qué fue lo primero que hizo? Veló su identidad, llevó a los discípulos que iban todos tristes, ¿a dónde? A la palabra. Dice las profecías, de acuerdo a los profetas, Moisés, Salmos, lo que tenían como Biblia en ese momento. Entonces, ¿a dónde lo llevaba? A la palabra. ¿Y la palabra a dónde apuntaba? A Jesús. Entonces, era para poder ver, a conocer a Jesús a través de la palabra, a conocer a Dios y el plan que tenían para ellos. Así que está muy claro, muy evidente. Dijimos que el engaño va a venir, el engaño peligroso viene de adentro, no viene de afuera. El engaño maestro es de adentro. Ya dijimos que va a haber mucha cosa de eso y va a ser muy difícil distinguirlo. Y más si hay alguna conexión o ya hay un sentimiento, personas que apreciamos. Yo tengo amigos que aprecio mucho, han sido muy influyentes, Dios los ha usado, pero que últimamente están agarrando hacia el monte. ¿Sí entienden en Chile con la expresión agarrando hacia el monte? Desviarse del camino. Desviarse del camino, exactamente. Entonces, cada vez me sorprenden más y me da mucho miedo, porque son personas que Dios ha usado, que, que aprecio y, y es profético eso. Y yo le ruego a Dios que me corte la lengua, pero que no permita que... Y yo digo, ¿cómo es que uno llega hasta ese punto? Le voy a decir una de las cosas que he notado como una forma, como uno comienza yéndose hacia el monte. Eh, Hay varias formas, pero esta es como la más común. Cuando empezamos a... eh, no, es muy diferente darse cuenta que la iglesia, estoy hablando de la iglesia, como está ahorita, como la institución que conocemos, ¿no? La iglesia adventista con todo, en su estructura, en su administración, dividida en división, uniones, asociaciones o misiones, como sea, la iglesia local a donde vamos y todo. Y la iglesia como constitución, como institución, por líderes, pastores, ancianos, todo eso, la iglesia que nosotros conocemos, ¿no? Cuando empezamos a ver, empezamos a enfocarnos a la iglesia como mirando el estado laudicense, que muchas veces como que da cierta tristeza, a la vez enojo, una mezcla de tantas cosas. Y peor todavía, que nos hagan algo a nosotros y ahora sí que por mantenernos firmes en los principios bíblicos. Entonces, hay muchas razones como Satanás nos va a atacar para ver si logra despertar en nosotros, y lo logra en todos. Y yo le voy a hacer le estoy hablando de cosas reales. A mí me despertó cuando me empezó a tocar, estando yo trabajando precisamente en Japón con la Unión Japonesa, lo mismo que le estoy describiendo, ¿no? Este, eh, cuando, están llamando aquí, espérenme tantito. Este, cuando, perdón, cuando estaba allá y me tuve que enfrentar ante decisiones muy importantes y líderes y, y era una situación que eran principios muy obvios, bíblicos. Y yo vi facetas de líderes y dentro de la iglesia muy fuertes.
Entonces, la primera tendencia natural del ser humano es decir, pero ¿cómo esta gente, estos líderes y esto, cómo Dios lo permite? O sea, que hay que hacer algo. Y entonces viene el proceso que natural del ser humano de, bueno, defender que con las personas más de confianza, quejarse o criticar, juzgar y todo. Pero como seguía buscando a Dios cada mañana, entonces Dios, cuando leía, por ejemplo, la historia de Pedro, cómo le entró el Espíritu, tenía el Espíritu de Dios y de repente unos segundos ya tenía el Espíritu de Satanás. Cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, y hacía unos minutos le había dicho, no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, hubo un cambio de espíritu rápido ahí. Entonces, ah, cuando estudiaba, prácticamente el mensaje de Dios era Neftalí. No los juzgues, no los ataques, no los critiques, intercede por ellos. Sí, porque no son ellos. Son que están tratando de usar a cualquier persona, hijo de Dios, quien sea, tú y yo, pastor, no pastor, dirigente o no dirigente, quien sea, Satanás va a usar a quien, al que se deje. Entonces, muchos a veces somos instrumentos y nos dejamos ser instrumentos de Satanás. Entonces, simplemente Satanás está atacándote porque estás tratando de generar una reforma, en pocas palabras, la cual es, o sea, Dios se agrada, pero déjame a mí, intercede por ellos. Cuando intercedas por ellos, bueno, fue un proceso y Dios a los 3 meses obró milagros y logró que avanzara el proyecto y después como que de repente así, en un abrir y cerrar de ojo, cambiaron las personas y después como que la venda se les fue de los ojos y dijeron, qué bueno ahora, ¿verdad? Y unos dijeron, bueno, discúlpanos porque pues estábamos ciegos, no veíamos esto. Pero aprendí la lección de que Dios no se le ha acabado la fuerza, no se le ha acabado el control. Ahí está Él, firme. Y lo único que quiere llevarnos es ante situaciones que nos pone como el ciego, ¿se acuerda el ciego que yo les conté? O el ciego que está en la Biblia, de nacimiento, lo cura y luego lo deja solo para que lo expone ante los sacerdotes, quienes lo terminan excomulgando de la iglesia. Lo sacaron. Y que me saquen aquí de la iglesia adventista el día de hoy, eso no significa para mí nada, porque yo digo, mientras que no me quiten del registro del cielo, pero para un judío en ese tiempo era mucho, porque era no solamente, imagínense que le digan a ustedes, o yo tengo confianza ya con Rodrigo, ¿no? Imagínate, Rodrigo, que te digan, oye, que la iglesia es lo mismo que el Estado, y que te digan, ya no eres más miembro de la iglesia adventista, pero también eso automáticamente quiere decir que no eres considerado un chileno, digno de ser chileno. O sea, son dos cosas muy diferentes. Y cuando excomulgaban a un judío de la iglesia, lo ponían en una posición de gentil. Entonces, no era nada más que ya no puede entrar a la sinagoga. Era una persona que ya estaba marcada ante la sociedad y nadie se iba a querer juntar con él. Imagínense que a ese riesgo no lo querían correr ni los mismos padres. Por eso los padres cuando le preguntan, ¿y ustedes qué dicen de él? No, yo no sé. Pregúntale a él porque él ya tiene edad, ¿no? O sea, porque no quiero que me vayan a excomulgar a mí también porque piensen que defiendo a mi hijo. Entonces, mejor tú y mi hijo, y el pobre lo dejaron hasta sus padres porque era mucha la presión. Entonces, eh, en ese punto aunque llegara a veces Dios permite situaciones en que los vamos a ser atacados por mantener un principio. Y recuerden que los ataques más fuertes o lo que más duele, los golpes más duros son los de adentro. Es muy sencillo. Si yo voy caminando en la calle y
y una mujer me queda mirando y me dice, no te quiero, te odio. Pues yo voy a decir que está loca, ¿no? Ni la conozco. Pero que me diga la misma palabra mi esposa, quien está cerca de mí todos los días, es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es alguien que está cerca de mí todo el tiempo, de los de adentro. Entonces, los golpes más duros siempre van a ser de adentro y Satanás va a tratar de usarlo y Dios va a permitirlo. ¿Eh? Y a veces es parte del plan permitirlo porque nos quiere preparar y entrenar para lo que viene. Entonces quiere que nos confiemos en Él, nos aferremos en un escrito está, y si los principios están allí y esos son por los cuales hemos estado luchando, entonces Dios se va a encargar de los demás. Entonces, ¿qué hizo Jesús con el pobre ciego cuando lo echaron de la sinagoga? Solito, quedó solo, solo. ¿Qué fue? Lo fue a buscar Jesús cuando estaba ciego y ahora que veía, pero que estaba en condición de soledad, viendo, ahora Jesús nuevamente lo va a buscar para confortarlo y se le revela. Entonces, eh, fue el mismo camino que pasó Jesús. El Padre lo dejó solo para la prueba. Así lo dice el deseo de toda la gente en el capítulo de la tentación. Primero va al desierto y dice que la gloria del Padre lo rodeaba, pero en un momento, ya cuando estaba bien débil y en el momento cuando el Padre así lo había permitido, porque Satanás iba a venir a probarlo, este, da la orden, apártense. Y ahora vamos a confiar por fe, también fe, el Padre tiene fe en el Hijo. Y que le demuestre a Satanás quién es. Y afrenta Jesús al enemigo con un escrito está. Entonces, vamos a hacer, Dios va a permitir muchas veces que nosotros pasemos por situaciones donde los golpes duros van a venir de adentro, pero lo que quiere guiarnos a todos es a no juzgar. Y miren que Jesús, al mismo Satanás, cuando se dio cuenta, ¿no? Él era Satanás y dice, apártate de mí. Y le dijo, que Dios te juzgue. Al Señor solo adorarás. Ni siquiera Jesús se atrevió, porque Él tenía que afrontar la prueba tal y como nosotros tenemos que afrontarla. Él era nuestro modelo y nuestro ejemplo. Entonces, hay que interceder por nuestros hermanos. En el caso de Satanás, pues ya sabemos, ¿no? No voy a interceder por Satanás, pero sí voy a interceder por mi hermano, quien está siendo en este momento un instrumento, está siendo usado de la misma manera como puedo haber sido usado yo. Interceder por mi hermano. Entonces, eh, cuando hablamos de la institución de la iglesia, en pocas palabras estamos hablando de personas, no estamos hablando de un sistema estructural. No, son personas. Al cabo y al fin y al cabo, la iglesia son personas. Entonces, eh, cuando una de las formas que los propósitos, como Satanás nos quiere quiere empezar a trabajar con nosotros en un proceso de separación de Dios y que nos apartemos de Dios, es precisamente en esto, que ante estas situaciones nos quiere llevar a criticar, a juzgar a la iglesia, a los hermanos que no están haciendo su obra, que hay corrupción, que hay abusos, que hay robos, que hay de todo lo que ustedes queramos decir, porque sí los hay. Eso no se puede negar. Tampoco es generalizado, tampoco es en todo, pero existe y existió en el tiempo de los judíos, existió en el tiempo de Israel, ha existido siempre, pero el mensaje de Dios es, quiero que me representes y siempre déjamelo a mí
confía en mí, yo te sostendré. A veces voy a permitir que te lleven al calabozo, como a Jeremías, como a Isaías, eh, pero eh, quiero que te aferres a mí mientras que no pares de dar tu mensaje con tu vida y con amor. Entonces, intercede por ellos. Pero cuando no entendemos esto, lo más natural es que si no nos aferramos de Dios y no creemos en sus promesas y en la forma como Jesús nos ha dado el ejemplo, es que vamos a entrar en un periodo de crítica hacia los hermanos de la iglesia, ¿no? Especialmente, aunque conscientes de que no es para todos, pero esto genera en nosotros un nuevo espíritu que es como una pequeña flama que Satanás va a ponerle más situaciones, más circunstancias, más casos en el que van a ser gasolina para que esta llama se vaya encendiendo más. Entonces, eh, ese espíritu va creciendo, va creciendo, va creciendo por un lado. Por otro lado, encontramos encontramos en la Biblia principios y como que contrastan más. Dice, esto es lo que Dios quiere que haga y este grupo no lo está haciendo. Entonces se va creando, porque pues cuando la Biblia se estudia con humildad, entonces nos puede hablar Dios. Pero si no se estudia de la manera correcta, Satanás puede usar la propia Biblia para que se convierta también en gasolina para seguir acrecentando esto y esta separación. Entonces, eh, ¿qué pasa? Estudiamos más la Biblia, encontramos cosas, pero si esto nos está separando de la iglesia, hacerla atacar o juzgarla, no es de Dios. Muy sencillo, no es de Dios. Aun cuando tenga usted la razón y esté de acuerdo a los principios bíblicos. Pero el motivo, si esto me está llevando, acuérdense, lo, el Espíritu de Dios que hace, nos hace sentir nuestra condición, que no somos nadie. Y cuando vemos nosotros que no somos nadie, lo indigno que somos, no nos atrevemos ni a querer juzgar a nuestro hermano, porque yo en sí soy peor que él, porque se me ha sido revelado, ¿no? Entonces, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y una vez que yo lo entiendo y si mis hermanos no lo están viendo, yo sé las consecuencias, sé lo que van a sufrir, entonces yo me pongo a interceder por ellos. Ese es el trabajo, esa es la obra del Espíritu Santo. Otro espíritu que nos haga alejarnos, separarnos, porque esto es muy, a mí me puede decir imagínense que yo voy a una iglesia y Dios por alguna razón lo permite y yo presento un tema bíblico, o sea, qué sé yo, algo muy común aquí bueno, estoy en Estados Unidos todavía. Aquí en Estados Unidos está dividido, la cosa está dividida la siguiente manera. Hay dos grupos en Estados Unidos dentro de la iglesia adventista. Uno es los que están en favor de la ordenación de la mujer y otros son el grupo que está en contra de la ordenación de la mujer. Si yo me voy a una iglesia que está en favor de la ordenación de la mujer y yo por ahí me pongo a presentar algo y que llego a tocar algunos puntos muy delicados con respecto a esto, y que por ahí en esa iglesia donde estoy el pastor es muy extremista a favor de la ordenación de la mujer y luego la junta también y entonces me confrontan y me dicen, no, esto no, hermano, no puede predicar aquí, que no sé qué, y luego ahí van otro. Bueno, en pocas palabras, termina en lo peor que puede terminar, que mi hermano, ¿sabe qué? Si usted no se alinea a esto que creemos o lo que sea, o que no nos apoya o no está en favor, pues váyase de aquí o si no lo sacamos de la iglesia. Y digamos que sean así ese extremo. Bueno, yo no voy a esperar a pelearme con ellos y decir, ah, bueno, lo vamos a sacar. No, simplemente me muevo, me voy a otra iglesia y se acabó.
Pero muchas veces nosotros no los queremos hacer porque, bueno, pues ahí está el tío, ahí está el primo, es la iglesia donde hemos ido desde niño y qué sé yo, y entonces, no, yo no me voy, pero sí, y ahí me pongo a confrontarlos y todo, y llega el momento que el pastor me dice, ¿sabes qué? Pues te borramos porque eres un, qué sé yo, puede llegar lo peor. Yo creo que no debió haber llegado a ese punto porque muy bien me pude haber ido a otra iglesia, pero digamos que llega al punto, ¿no? Dios me dice, bueno, sométete a mí. Satanás lo que está tratando es de separarnos de la iglesia. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque van a haber dentro de la iglesia líderes que han servido a Dios, que han sido luminares y que han sido inspiración, pero debido a que en algún momento han recibido mucha presión de la iglesia, poco a poco Satanás va a tratar de crear, alimentar esa situación y en base mostrándole que ellos están correctos y principios bíblicos correctos, y va a usar todo eso para crear más separación. Entonces, cuando un individuo, cuando yo quiero decir que un individuo está agarrando palmonte, no solamente está en aspectos doctrinales, sino cuando cada vez se está separando más de la iglesia y está diciendo, vamos a hacer nosotros ya el remanente, vamos a formarlo, cuando la iglesia como institución todavía no ha sido disuelta, porque no ha llegado todavía el momento. Va a haber el momento cuando llegue, que es cuando el Estado y la iglesia se junten y entonces van a decir, bueno, Iglesia Adventista, usted se pone de acuerdo a las reglas y las nuevas leyes que pusimos, sí o no, y si la iglesia dice no, pues no podemos, entonces la borran como, le quitan el derecho legal que tiene como institución, ¿no? Y ya queda disuelta prácticamente legalmente. Entonces ya no pueden operar, tus cuentas de banco no las puedes operar, nada, o sea, ya prácticamente te han cortado y te desmantelan. Entonces va a llegar ese momento de la iglesia. Y ahí sí suceden los grupos pequeños y todo, ya no hay, y funciona. Mire, esto del coronavirus es como un simulacro, pero en miniatura de lo que va a ser la iglesia cuando no exista como institución. El coronavirus nos está entrenando para buscar a Dios por sí mismo. El hecho de juntarnos en grupos ya nos está preparando para ese tiempo que va a venir. Pero mientras que legalmente, mientras que la institución esté operando, no puedo separarme. Y aquí involucran varias cosas, ¿no? Y es lo que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros y tenemos que tener las convicciones, ¿no? Voy a seguir apoyando a la iglesia, dando mis diezmos, dando mis ofrendas. Pues yo le digo que la iglesia adventista todavía no está desmantelada de la manera como Dios la va a llevar a este punto, pero estamos en la línea gris todavía, o sea, no estamos, la iglesia está a punto, esta es la iglesia, tal y como está, como la sostiene. Entonces, eh, pero esas son cosas que nos quiere enseñar a nosotros individualmente y revelar en su palabra. A mí me han preguntado qué vamos a hacer con los diezmos, qué vamos a hacer. Yo les digo, hermano, eso es una cosa que es entre usted y Dios que tienen que ver. Yo sé lo que yo tengo que hacer. Yo sé en qué condición está la iglesia. Todavía la iglesia no está acabada como una institución y donde ya entra los grupos, las células, los laicos que se quedan en el último parte del movimiento, el remanente que queda. No está en esa situación. Entonces todavía eh, pues no ha llegado ese momento, está a punto de, y por eso es de que, bueno, ese es Jesús hasta el momento, hasta el último momento que estuvo y que no fue dejada completamente como institución, estuvo ahí en el templo. Entonces, lo que está, cuando las personas y líderes se empiezan a separar, ese esa animosidad, esa emoción, ese énfasis que se empieza a hacer bastante fuerte,
y que nos va separando, es peligroso, es muy peligroso. Y así es como un líder empieza a agarrar hacia el monte. Esa es una de las formas. Y todos aquellos que lo van siguiendo no se van dando cuenta y van de una manera muy sutil, van siguiendo esas pisadas y cuando vienen a ver ya están con el mismo pensamiento y están tranquilos. Porque hay mucho de ver, es que no es razón doctrinales necesariamente, son razones de que, bueno, tengo la razón, está en un escrito, está, pero en cierta forma muy sutilmente, como el billete que estamos viendo aquí, que no se distingue, existe, el contexto no está cabalmente en su contexto. Y estamos adelantándonos a ver a la iglesia de una manera que no ha llegado todavía. Es como que estamos saltando fuera de tiempo del mar, del barco. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, la Biblia usa muchas analogías, parábolas con respecto al remanente. Y yo le hago una pregunta. ¿El remanente va a llegar a un momento en que sale de? Dice esta la iglesia laodicense y el remanente sale de. ¿Quiénes son los que salen del grupo? Porque acuérdense que la iglesia laodicense, que somos todos nosotros, ¿dónde estamos en el momento de la profecía que Cristo le habló a la iglesia de la Odisea? ¿En qué parte estaban? En la mano, dentro de la mano. Estaban las 7, en la palma de la mano. Entonces, dentro de la mano de Jesús estamos nosotros los laodicenses. Y entonces Jesús nos dice, son pobres, miserables, cuitados, todo lo demás. Yo te aconsejo que hagas esto, esto, esto y esto, porque si no, te voy a limpiar, te vas a sacar de aquí. Pero los demás mensajes con respecto al remanente, en ninguna parte va a haber que el remanente sale de. El remanente es lo que queda. Si hay alguien que se va a tener que ir de la iglesia y va a ser Dios el que va a presentar el zarandeo, las crisis y todo, y si hay alguien que va a salir, no es el remanente. Tienen que salir los babilonios, tienen que salir los laodicenses, tienen que salir los fríos, tienen que salir todos los infiltrados, tienen que salir todos ellos. ¿Y quiénes quedan? El remanente. Nunca hay tal caso en ninguna de las parábolas donde el remanente es sacado. No, lo que huele es la paja. El remanente es lo que queda. ¿Y quién hace esa obra de limpieza? Dios. ¿Qué usa? Las crisis, las situaciones. Y una de las cosas que va a hacer, obviamente, va a ser el colapso económico que nos va a orillar a guardar el sábado o no. Ya sea conociendo, sabiendo, pero nos llevan de la mano, el sello en la mano, porque no quiero dejar mi vida de confort y por fe me es difícil, así que por la mano me la ponen. O aquellos que van a ser engañados mentalmente, engañados de que no es cierto, ya cambió y todo eso, me lo ponen en la frente. O sea, ya sea por conveniencia, mano, o porque somos engañados, mente o frente. Un colapso económico ayuda mucho para eso, ¿no? Una crisis. Y es un, ¿cómo se llama? Un filtro bastante bueno para filtrar la paja. Entonces, estos principios son muy, muy importantes. El remanente es el que queda. No es un grupo que sale para formar un grupo remanente, mientras que el otro va a ir y va poco a poco o se va a desintegrar o qué sé yo. No, el remanente es el que queda. Entonces, muchos por situaciones que han pasado se van poco a poco separando, de una manera que se van llevando a muchos. Entonces, Dios, ¿por qué quiere a su pueblo allí? Mire, le voy a decir el otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando
Estudien el primer capítulo bueno, ustedes ya lo han estudiado, el primer capítulo del conflicto de los siglos. El primer capítulo del conflicto de los siglos habla acerca de la caída de Jerusalén. ¿Se acuerdan que Jesús ya lo sabía, ya le había pronosticado a Jerusalén que iba a dejar de existir como nación, como institución? De hecho, a los discípulos le dio cuando les preguntaron qué señales habrá de tu venida y del fin de estas cosas, que va a ser destruido el templo y todo lo demás. Y él les dio, cuando les habló en Mateo 24, le estaba hablando del fin del mundo de ahora y también literalmente lo que ellos iban a ver en poco tiempo. Entonces, pero aún así se quedaron, ellos no salieron de ahí. Y ya los discípulos prácticamente cuando se quedaron allí, pero todavía había un pueblo que Dios tenía que rescatar dentro de los que no eran fieles a Dios, que componían el grupo. Y los dejó hasta lo último. ¿Para qué? Para que con sus vidas condenaran al mundo como Noé, en este caso a los demás judíos, para que fueran un testimonio dentro de. Eran maltratados, no eran bien vistos, no eran perseguidos o de alguna manera hecho un lado, y ellos nunca dejaban de qué. Dice que había un grupo que gemía por las abominaciones que cometían en Jerusalén, a nivel de los líderes de todo, en todos los niveles. Gemían y gemían. Y Dios les mandó señales en el cielo. Un profeta que por 7 años les decía que iba a venir el fin, que se iba a acabar todo esto. Lean el capítulo. Entonces, hasta que llega el momento cuando Dios le da la indicación, cuándo es el momento que viene ya la caída. Y cuando les dio el momento, ya es momento. Y bueno, lo que vino fue que Babilonia, bueno, en este caso Roma, viene y viene a ponerle fin. Así como Babilonia fue usado para ponerle fin al reinado en el tiempo de Israel, igual Babilonia viene y pone fin a la institución como institución adventista, cuando se une la iglesia y el Estado y prácticamente deja de existir legalmente, ¿no? Entonces, debemos siempre interceder. Número 2, Dios tiene pueblo en todas partes. No todas las iglesias corren a la gente, no todos los pastores son iguales. Y me puede decir la mayoría, ¿no? Bueno, hay pocas. Vaya a otro lugar donde pueda trabajar. Siempre Dios va a tener. Y número 2, hay veces que nos va a tocar que Dios quiere un líder que no se quiebre, que se someta a Él, se humille a Él para poder hacer una reforma que nunca se ha visto en un lugar que se consideraría imposible. A veces Dios, como en el caso que me tocó a mí, y Dios va a tener que arreglarse a unos cuantos líderes y Él tiene su forma de hacerlo. Y a veces tiene formas muy misteriosas y dolorosas para hacerlo, pero necesita que nos sometamos a Él y que sigamos las indicaciones y que intercedamos. Bueno, esa es una de las razones por las cómo un líder se va separando poco a poco y agarrando hacia el monte, cómo este proceso, ¿no? Está. Por eso, lo que habíamos dicho, al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros, influencias y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Son espíritus. Satanás trata continuamente, habíamos dicho, de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. ¿Por qué? Por todo lo que acabo de explicar. Porque va a usar hombres y los va a ir preparando, trabajando con ellos, ¿para qué? Doctrinalmente va a estar muy interesante, ¿eh? Y pareciera que todo es muy va con la Biblia, pero me está sacando, me está jalando fuera del camino.
Entonces, es eso, por eso va a usar a nombres de ese tipo y entonces cuando vengan a ver, pues ya estamos afuera. Obviamente que una vez que estás fuera del camino, las cosas se tornan más difíciles todavía, porque uno dice, fuera va a estar más, no, se va a poner difícil, porque ahora Satanás va a usar a los de adentro que tiene, sus instrumentos dentro de la iglesia, para atacar a los que se han ido afuera, más todavía. Bueno, entonces, Satanás Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores, profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. Porque note que nosotros nos podemos perder dentro y fuera de la iglesia. El asunto es que no, para Satanás es que nos perdamos y nos desviemos. Luego, Satanás también está dirigiendo luego las inteligencias de estos mismos guías, puede entonces también encaminar a las multitudes a su voluntad. Ah, cuando Cristo vino a predicar palabras de vida, el vulgo le oía con gozo y mucho, hasta de entre los sacerdotes y gobernantes creyeron en él. Había. Pero los principales de los sacerdotes y los jefes de la nación estaban resueltos a condenar y rechazar sus enseñanzas. Así que Dios tiene pueblo, sí. ¿Eran todos los dirigentes de Israel malos? No. Ahí estaba Nicodemo, ahí estaba Gamaliel, ahí estaban personas, Jairo, habían personas que eran sinceras y que poco a poco iban a ir creyendo en Jesús, lo iban a aceptar, iban a humillar, porque no era fácil darse cuenta que estaban equivocados, no solamente ante Dios, sino ante la gente. Y, y bueno, Dios tenía pueblo ahí. ¿Cómo es posible, se preguntaban, que nuestros gobernantes y nuestros sabios escribas no crean en Jesús? ¿Sería posible que hombres tan piadosos no le aceptaran si fuese el Cristo? Y fue la influencia de estos maestros la que indujo a la nación judía a rechazar a su Redentor. Satanás usa a los de dentro y a los de fuera. Estos opositores de Jesús eran hombres a quienes el pueblo había aprendido desde la infancia a reverenciar, ante cuya autoridad estaba acostumbrado a someterse implícitamente. No, yo no le estoy, cuando yo le hablo de la iglesia, no es que tenemos que ser fiel a la iglesia, no, fiel a Dios, porque Satanás nos quiere nos quiere perder dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, o sacarnos de la iglesia con la motivación incorrecta, fuera de contexto, fuera de lugar, fuera de tiempo. Este es muchas formas como él opera. Si los hombres quisieran tanto solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubieran falsos maestros para alucinar y confundir a la inteligencia, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos. Aquí está repitiendo. Ok, el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestras vistas obras maravillosas. El contradecimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos. Sin el auxilio de qué? De las santas escrituras y nada más. No te vale tu inteligencia, tu educación, ni lo que dice fulano mengano. El espiritismo hace aparecer a Satanás como el benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como instructor. Sus tentaciones arrastran a la multitud a la ruina. Y miren, lo que estamos viviendo nosotros con lo del coronavirus, Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire,
una de las fuentes de la vida y alimento, con elementos mortíferos. Estas cosas son el resultado de ¿qué? De las gotas de las copas de la ira de Dios que caen sobre la tierra y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano. Satanás está obrando en la atmósfera. ¿La está qué cosa? Envenenando. Y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestra vida. ¿De nuestra vida qué? Actual y eterna. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien, ¿qué? Despiertos. Plenamente como consagrados, consagrados, completamente como convertidos. y cabalmente dedicados a Dios. Si se dan cuenta, aquí no existe un laudicense. No hay lugar para un laudicense. Bien despiertos, caliente. Plenamente consagrado, bien caliente. Completamente convertidos, bien caliente. Y cabalmente dedicados a Dios, bien caliente. ¿Cómo? Permitiendo a Satanás obrando en la atmósfera que la está envenenando, entonces, eh, pues nos van a caer las copas de las gotas de la ira y eso nos va a hacer que, eso es el ventilador que se enciende para que vuele la paja. Y ahí es donde la iglesia laodicense deja de existir y se define. Y se empieza la separación. ¿Quién lo está haciendo? Dios. Permitiendo a Satanás obrar. Aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. Y a nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro. ¿De dónde vienen lo que viene? A nuestro alrededor hay peligros procedentes de dónde? De las potencias externas y de las operaciones satánicas de dónde? De De adentro. adentro. Pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Se me ha mostrado que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Pronto se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. Y déjeme decirle que los que continúan despreciando su mandamiento no se está refiriendo a aquellos que guardan el domingo solamente. No. Yo tengo una presentación basada bíblicamente de que en nuestra condición actual adventista del séptimo día no guardamos ni uno de los mandamientos. Increíble. El pueblo que se dice guardar, que tiene la luz y los mandamientos de Dios y se considera el que guarda los mandamientos de Dios, no guarda ni uno. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿El joven rico era un buen joven adventista, sí o no? Sí. Es más, él lo dijo, todo esto lo he guardado desde mi niñez. ¿Y qué le demostró Jesús? Que no guardaba ni uno. ¿Saben por qué no guardaba ni uno? Porque no podía guardar el primer mandamiento. Y si nosotros no guardamos el primero, no guardamos ni uno. Nos engañaremos que guardamos todos, o que guardamos 9, o 7, o 8. No. Si no guardamos el primer mandamiento, no guardamos ni uno. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses Dioses ajenos. ajenos. ¿Y qué es un dios? Todo lo que ocupa el lugar de Dios. Sea lo que sea, malo o bueno. Porque hay cosas buenas. Mi familia puede ser buena, pero no la puedo poner por el lugar de Dios. Mi trabajo puede ser que yo sea hasta un pastor, sea bueno, pero no lo puedo poner por el lugar de Dios. ¿Hay forma de ponerlo en el lugar de Dios? Oh, sí, hay muchas formas. Si te dicen, no, pastor, haga esto, porque es lo que hemos votado. Y si va en contra de lo que Dios dice,
Y si lo hago porque me dice la propia iglesia, el sistema de Dios, entonces ¿a quién estoy poniendo por primer lugar? ¿A Dios o a un sistema? A un sistema. Entonces, ese sistema está tomando el lugar ¿de quién? De Dios. Así que no hay nada, no tiene que haber nada ni nadie, bueno o malo, que tome el lugar de Dios. Y Jesús se lo demostró al joven rico cuando le dice, oye, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. No estaba dispuesto a cederle eso. ¿Sabía Dios, sabía el joven rico que conocía la ley, los 2 mandamientos? Porque acuérdense que ellos sabían. Primer mandamiento resumido en que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo es parecido a esto, a tu prójimo como a ti mismo. No podía amar al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo lo iba a poder amar a Dios? Entonces, el ejemplo del joven rico se aplica al día de hoy a nosotros. Si nosotros hacemos un examen profundo, no guardamos el primero, no guardamos ninguno. Pronto, dice el último profeta, se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos, incluyendo el primero. Bueno, esto de aquí lo tengo porque una iglesia yo había presentado. Hermanos, y le voy a añadir un librito más. La Biblia y el Espíritu de Profecía deben absorber todo nuestro tiempo en estos momentos. Si tiene hijos, conducción del niño, la educación. Esos son sus prioridades de entenderlo bien. Y todos estos. Si estamos en algún proyecto que involucra salud, Ministerio de Curación. Consejos sobre el régimen alimenticio. Tienen que ser nuestra guía. Y estos. Y así. Pero estos tenemos que empaparnos, estudiarlos, meditarlos, porque vamos a la Biblia y vamos aquí. Estamos leyendo Génesis, vamos a Patriarca y Profeta. Vamos leyendo Hechos de los Apóstoles, vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo los Evangelios, vamos a dar deseo a toda la gente. Esto es donde debemos concentrar nuestro tiempo. No poniéndolo en primer lugar de la Biblia, no, es la Biblia, y pues estoy hablando de los testimonios, ¿no? Ahorita en este momento. La Biblia es lo que estoy hablando constantemente, todo el tiempo, así que tenemos la Biblia y los testimonios. Y dependiendo si soy padre y tengo niños, lo que me dice Dios con respecto a la crianza de los niños, tanto en la Biblia como en los testimonios revelados. Y hay un libro que le dije que no está aquí, que debe ocupar ese lugar. La historia de la redención, aunque está más profundizado en patriarcas y profeta y rey y todo eso, pero es la historia de la redención, si la estudia junto con el conflicto de los siglos, es como la antesala, comienza con la historia de la redención, luego continúa con el conflicto de los siglos y va a encajar muchas cosas. Porque comienza todo en el cielo, ¿no? Entonces, este es los otros libros que le había dicho, consejos sobre el régimen alimenticio y consejos sobre la alimentación. Así que prácticamente más, y dependiendo de lo que tiene. Bueno, terminamos con esto. ¿Cómo estudiar la Biblia, las Escrituras? Debemos tener ¿qué? La sencillez y la fe de un niño. Lo que diga el padre, eso voy a hacer. Ay,
no puedo, no me gusta. Ay, tanto, me pide algo que me gusta tanto. Hay que ser sincero como el niño y llorarle, llórele y dígale, Señor, esto es muy duro, por favor, ayúdeme porque yo no puedo entregárselo. Ayúdeme. Comencemos como el niño, reconociendo que no podemos, pero no, pero confiemos. Sí, Señor, ayúdame, ayúdame porque esto es difícil. Yo quisiera, pero no puedo. Ayúdame, yo voy a hacer. Mire, voy a comer. No sé, ayúdeme. Y empieza a pedir a Dios. Ya reconoció, ya se dio cuenta de lo que le pidió Dios. Ahora ruéguele para que le dé las fuerzas, que le ayude. Y Dios nos agarra como niños. Estar dispuestos a aprender a implorar la ayuda de quién? Del Espíritu Santo, no la ayuda del comentario de fulano de tal. O lo que dice con respecto el pastor tal. No. El Espíritu Santo nos va a revelar a nosotros, donde ya dio parte de sus escritos, los testimonios, y aparte tenemos la Biblia y lo que nos va a impresionar, y Él va a conectar eso. ¿Cómo debemos estudiar las Escrituras? El conocimiento del poder y la sabiduría de Dios y la conciencia de nuestra incapacidad para comprender su grandeza. Eso debemos de comprender, debe inspirarnos humildad, que nosotros no somos nadie, no sabemos nada. Y hemos de abrir su palabra con santo temor, como si compareciéramos ante quién, delante de Dios mismo. Entonces, puedo estar estudiando la Biblia y mi Facebook estar sonando clic, clic. No. Todo lo que me distraiga en ese momento sagrado, tengo que removerlo porque voy a estar en la presencia de Dios. Entonces, si yo no creo que voy a estar en la presencia de Dios, entonces, ¿cómo espero que Dios va a estar allí? Si ni siquiera creo que va a estar allí. Con mis actos estoy demostrando de que Dios, no creo que Dios es Dios para mí. Porque como le dije antes, si fuera un presidente, bien que estaríamos ahí bien ordenaditos. Cuando nos acercamos a las escrituras, nuestro corazón debe reconocer una autoridad superior. ¿A quién? A ella misma. Nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma. ¿Qué quiere decir que nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma? Quiere decir que es que yo pensaba que, es que a mí me enseñaron, es que a mí me dijo la iglesia, no es que el pastor dijo, no es que yo siempre lo he hecho así, no es, esto es razón. No, cuando Dios te lo muestra y la Biblia te lo ha mostrado y te lo ha revelado, tienes que reconocer a esa autoridad como superior. Y el corazón y la inteligencia deben postrarse ante el gran yo soy. Bueno, creo que hemos terminado. Y creo que he ido volando muy rápido. Pero déjeme aquí. Voy a. Ok. Bueno, hermanos, hemos terminado prácticamente esta serie eh, en materia de concisa que tiene que ver con nuestra única salvaguardia. Hay muchos detalles para profundizar, pero en una forma resumida la hemos tocado y hay muchas cosas más muy interesantes. Eh, Rodrigo, si quieres, bueno, eh, creo que he tocado varios puntos. Sí, yo creo que ya es tarde, pero si alguien de ustedes tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, pues lo dejo abierto. No se escucha, hermano José. Acuérdense que tienen sus micrófonos apagados. Si alguien quiere hacer un comentario.
Bueno, yo quería Sí, agradecer más que preguntar. Agradecer por la exposición que tiene tu hermano. Me ha gustado mucho su exposición y estoy 100% de acuerdo con usted. Hay una mano de nuestro hermano Cristian Quijada. Sí, hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, sí, yo ¿qué tal? quisiera, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, le escucho. Sí, y de paso, hermano, si hay algo que Dios le ha mostrado, vayan, denle gracias a Dios y confírmenlo con las escrituras. Yo nada más di pincelazos y hay que ir a amén, estudiarlo a profundidad. amén. Hermano, bueno, yo tengo una Ujú, consulta que es justamente en realidad basado en este caso en lo siguiente. Eh, un ejemplo, voy a ujú, colocar la siguiente conjetura. ujú, Eh, a mí me preocupa este asunto, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo, por ejemplo, con el caso del coronavirus. ujú. Nosotros sabemos perfectamente que en estos instantes muchos países están, en este caso, buscando la manera de poder obtener una vacuna. Hasta Así ahí, es. todo bien. Mm, Pero sin embargo, hay mucha información dando vuelta en donde da a conocer de que la vacuna no es beneficiosa, sino que en el fondo es perjudicial. ujú, Ahora, eh, desde ese punto de vista, yo sé que la iglesia, por ejemplo, propiamente tal, en marzo del año 2015 presentó una carta, en este caso, en donde indica de que insta a los miembros de iglesia a la vacunación en ese tiempo, en el 2015, insta en este ujú, caso a la vacunación como un método de inmunización para el cuerpo. ujú, Hasta ahí todo ok, sin tener, ¿no es cierto?, los precedentes que tenemos hoy en día, que es con respecto al coronavirus. ujú, Pero sin embargo, si yo sé que la vacuna en este tiempo, que en este caso la vacuna para el coronavirus, si es perjudicial para mi cuerpo, si es perjudicial en este caso para el, como yo lo considero, como templo del Espíritu Santo, ¿la debo aceptar aunque la iglesia me lo imponga? ¿Aunque la iglesia esté a favor de esto? Bueno, te voy a contestar con un ¿Cómo lo puedo caso. tomar ahí? Sí, te voy a contestar con un caso. Cuando yo estaba allá en Japón, cuando, en el 2010, cuando el pastor Ted Wilson fue elegido como presidente de la Conferencia General, eh, el presidente de la Unión y bueno, los líderes prácticamente, cuando eligieron al pastor Ted Wilson, ellos dijeron así, en una forma gráfica, así, en la torre. La iglesia entrará en un retroceso con haber elegido a este líder. Porque el pastor Ted Wilson se había pronunciado que iba a levantar el espíritu de profecía y que debíamos de volver a las sendas antiguas. No sé si algunos de ustedes se acuerdan de la presentación. Entonces, muchos no estaban apoyando esto. Y yo le estoy hablando aquí de realidades. Esto ya es historia. Ya yo estaba allá en Japón. Entonces, estaba el movimiento ecuménico en Foga y había una reunión que iba a ser realizada y habían escogido como sede Japón del movimiento ecuménico y cayó en sábado. Y entonces la iglesia adventista, como pues no quería sentirse aislada de la comunidad evangélica, ellos tenían participación dentro del movimiento ecuménico, como eran invitados, como eran parte de la Asociación de Cristianos, y circularon en una revista que es la revista de circulación eh, adventista de la iglesia, y que da, yo no sé si en Chile tienen alguna revista que represente a la iglesia adventista que circule en todo el país, ¿no? Que salga de la iglesia adventista, ¿no? Pero bueno, allá había una revista que se llamaba Science, así como señales de los tiempos, pero en la revista instaban a los hermanos que fueran como delegados, que los que pudieran ir, que fueran a esa reunión ecuménica el sábado. ¿Ok?
Entonces, pregunta es, muchos obviamente que vieron y pensaron, ¿qué es eso? Y cada quien tomaba su decisión. ¿Estaría correcto que yo fuera? No. ¿Por qué? Aunque me lo diga la iglesia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que me sugiera la iglesia son cosas de hombre. Y en eso tengo que tomar mis decisiones personales. Y las decisiones tienen que estar basadas entre qué? En lo que Dios me dice a mí. Y nada más. Aun cuando el consenso de la iglesia pues haya votado en ese lugar o en esa región, ¿no? Porque pues la iglesia adventista, no sé si existe alguna votación o alguna decisión a nivel mundial o recomendación. Y es una recomendación, simplemente. Y si lo quieren presentar como algo, como orden, lo que sea, pues nadie tiene libertad de ordenar sobre las conciencias de nadie, ni aún para lo correcto, porque cada uno tiene que ejercer su propia voluntad. No podemos vender nuestras conciencias. Muchas gracias, hermano. Amén. Sí. Muy bien, ¿alguien más? Y bueno, Agradecer. sí, yo quería comentar nomás con respecto a la vacuna. Yo no sé cómo está en Chile lo de la vacuna, pero me imagino que en algún momento la van a hacer obligatoria a través de que si tus hijos no se ponen la vacuna, no pueden ir a a la escuela. Yo no sé cómo está funcionando en Chile, pero no me sorprende que pues va a ser una de las formas como van a obligar a la población y yo creo que van a comenzar con los niños, no con los adultos. A través de las instituciones educativas. Ya, mire, algo muy interesante. Usted puede, allá en Chile, ¿puedes entrar a un supermercado sin cubrebocas? No. No, ¿verdad? No. Bueno, imagínense que tengas que tener en tu ID, tu carnet del que tienen ustedes allá en Chile, y que esté registrado si te pusiste la vacuna o no. Y entonces, ahora ya no es un cubreboca. No puedes entrar a la tienda si no tienes puesta la vacuna. Es una forma de coerción o de imposición ante los derechos y de hacerlo. Claro. O sea, esas son las formas como van a ir pasando. ¿Y qué es lo que están haciendo ahorita? Ahorita se llama cubreboca, después va a ser una vacuna y después va a ser ¿qué? El sábado. Esto va en proceso. Para allá vamos. Entonces, ¿cuál es el problema de la vacuna? Mire, hay un problema con la vacuna y se lo voy a decir desde un punto de vista lógico. Aquí yo no me voy a meter en el área de salud, no me voy a meter en conspiraciones, pero yo le voy a decir algo. ¿Conocen realmente qué es el virus? Es un virus nuevo, ¿no? No se sabe qué es el virus. Lo único que sí sabe es que es muy interesante. El virus, sí hay estudios donde el virus tiene componentes de SIDA en sus ingredientes, digamos, del virus, componentes de SIDA, componente del SARS, tiene varios componentes. Entonces, ¿cómo vas a hacer una vacuna contra algo que es un gen número 1 con varios componentes, que dicho sea de paso, un virus es único en una sección, pero eh, este es muy complejo. Entonces, como depende del individuo donde se alberga, es la reacción que va a tener y depende de los órganos que tiene, es casi imposible crear una vacuna. Eso es por un lado. ¿Por qué? Porque el virus puede cambiarse. Y ese es el problema principal del virus. Entonces,
Dios, aquí no hay de otra, y es aquí, de aquí en adelante viene mi apreciación muy personal, y esto es muy personal. Yo lo veo así. Dios nos dio la reforma pro salud, ¿cierto o no? Amén. Sí. Amén. Bueno, entonces, Amén. Dios nos quiere llevar a través de esto a ver si así despertamos. Y nos puede decir cómo motivarnos, aunque sea de esa forma, llevarnos a dónde? A la reforma pro salud. Aunque sea de manera egoísta, los primeros pasos los vamos a dar egoístamente. Acuérdense que el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud, salió egoístamente. ¿Por qué? Porque no iba a estar de esclavo, porque le ofrecían una tierra de leche y miel y por todas esas cosas. Pero Dios no importa. Pero Dios lo permitió así. Entonces, tenemos el problema del virus y todo eso, y Dios lo único que nos está diciendo, por favor, métete, acepta el maná. La reforma pro salud ahí está. Ahora, ¿la reforma pro salud es capaz de librarme de la muerte ante una situación ya cuando tengo un cuerpo dañado, intoxicado y todo eso? No. ¿Es probable que me voy a morir? Sí. Pero también es probable que Dios haga milagro. También. Pero ya ahí ya depende de la voluntad de Dios y los planes que tiene con nosotros. Pero lo que nos quiere es que estemos con Él y que hagamos su voluntad. Entonces, vayamos y hagamos la luz que Dios nos ha dado y actuemos con respecto a ella. Y entonces reclamemos las promesas y pidamos la misericordia a Dios y Dios va a orar. Amén. Amén. No existe una píldora mágica. No. Todo lo que le digan, toma aquí, toma esta pastilla, tómate esta vacuna, toma esto y sigue haciendo y viva la vida, eso no es de Dios. Porque Dios nunca dio todo en una píldora, dio leyes de salud. Es muy completo y complejo y es sistemático y es dinámico. No existe una píldora mágica. El problema es que todos queremos buscar una píldora mágica. ¿Para qué? Para seguir viviendo como vivimos, comiendo como comemos, durmiendo como dormimos, escuchando lo que escuchamos y que nos vaya bien. Ese es el problema. Pero no le queremos entrar al cambio de estilo de vida. ¿Por qué? Porque el cambio de estilo de vida representa renunciación, abnegación. Y esas cosas no nos gustan. Y mucho menos a la guata. Entonces, o a la boca. Así que, bueno, esto es un tema para alargarlo y podemos hablarlo y lo hablaremos cuando ustedes quieran en otro momento. Hay mucho para presentar del área de salud, de muchas otras áreas, desde el punto de vista espiritual, que es todo nos tiene que llevar a qué? A Dios y hacerlo por y para Dios. Entonces reclamamos la promesa y créanme, Dios nos va a guardar, nos va a librar y ahí sí podemos reclamar la promesa y caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Hasta ti no llegará. Más a ti no llegará. Bueno. Bien. Agradecemos a nuestro hermano Neftalí por el tiempo que se da de podernos acompañar. Igual agradecemos a cada uno de los presentes, igual, por el tiempo que se dan para poder compartir como grupo pequeño, para enriquecernos y fortalecernos como grupo. Vamos a terminar con una oración. Le vamos a pedir a nuestra hermana Patricia que nos despida en oración. Amén. Amoroso y eterno Dios, gracias infinitas, porque usted ha usado a nuestro hermano Neftalí para motivarnos a buscar cada día más en un escrito estat para tomar nuestras sabias decisiones, porque por nosotros mismos, Señor, no podemos hacer nada. Gracias, Padre, porque sabemos que estamos en tiempos cruciales, pero sabemos también, Señor, que usted nos va a iluminar mediante su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Bendíganos, guárdenos y también, Señor, que podamos seguir en el camino que usted nos tiene trazado a cada uno de nosotros. Señor, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Solamente, Señor, que usted sea nuestro blanco perfecto. Señor, bendíganos y guárdenos y denos un sueño reparador. Lo pedimos en el nombre bendito de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. 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 Muchas gracias.